Chiquillos, sean bienvenidos a una nueva clase de profesor en línea del área de física, en donde vamos a hacer un análisis de las variables, gráficos y tablas. Y ojo con esto, que lo que vamos a ver el día de hoy, el contenido de esta clase, no solamente les va a servir para física, sino que también les va a servir para biología, para química y, ¿por qué no?, para matemática. Hoy día vamos a aprender a interpretar gráficos. ¿Qué información podemos extraer de estas herramientas que nos entregan a veces las preguntas? Este es el índice de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar analizando o estudiando los tipos de variables. Vamos a ver cuáles son las variables que hay, por qué las tengo que saber, qué me indican. Luego vamos a hacer una breve explicación de lo que es un gráfico y una tabla, que probablemente esto ya lo sepan. Es bastante resumida esta parte. Y finalmente, y el fuerte de esta clase es ejercitación. Vamos a hacer muchos ejercicios. Y lo bueno de los ejercicios que traje el día de hoy es que todos estos ejercicios da lo mismo la materia que ustedes hayan visto, ¿ya? Porque lo que me interesa que se les quede al menos en esta clase es que muchas de las preguntas que van a tener, que involucren variables, que involucren tablas, que involucren gráficos, muchas de estas preguntas, ojo, no todas, igual hay excepciones, pero muchas de estas preguntas se pueden realizar sin la necesidad de tener contenido previo, simplemente teniendo comprensión lectora. Hay que saber leer. Si ustedes saben leer y saben encontrar las palabras claves, si interpretan bien el ejercicio, no van a tener ningún problema en resolver o encontrar la alternativa correcta. No va a haber necesidad de ni siquiera saber materia, contenido. Entonces, eso es lo que vamos a practicar en la parte de ejercitación. Hay traje como 4 o 5 ejercicios y todos se pueden hacer sin ningún tipo de materia. De hecho, son ejercicios de ejes que probablemente todavía no ven, pero los vamos a hacer. Ya, importante pregunta. ¿Qué aspectos debo considerar en este tipo de ejercicios? En los ejercicios que tienen gráficos y tablas. ¿Qué es lo que tengo que saber? Lo primero que tenemos que considerar para hacer un análisis de gráfico, un análisis de tablas, es saber los tipos de variables. Y tenemos dos tipos de variables al menos que podemos extraer de un gráfico. Estas son las variables independientes y las variables dependientes. Cada una me indica datos distintos y hay que tener cuidado en saber diferenciar la una de la otra, que es lo que suele costar en un comienzo. Las variables independientes, chiquillos, son aquellas variables que se conocen al inicio del experimento. Yo la voy cambiando en el comienzo del experimento. Y como yo la voy cambiando, la controlo. Entonces el investigador es quien controla la variable independiente y él la va ajustando a su antojo. Si yo quiero que valga tanto, eso va a valer. Luego, si quiero que valga tanto, eso otro va a valer. Entonces yo la voy cambiando y sé cuánto vale. Esa es la clave. Yo sé cuánto vale inicialmente. Yo la fijo. En el gráfico lo vamos a encontrar, la variable independiente siempre se encuentra en el eje X en un gráfico, ¿ya? En la dirección horizontal. Por otro lado, quien se encuentra en el eje Y es la variable dependiente. ¿Qué me dice la variable dependiente? Son aquellas que se crean como resultado del estudio o experimento y es la variable que cambia y el investigador no puede controlar. Esa es la clave, la gran diferencia. Yo controlo la independiente. La que no controlo, no tengo ni idea cuánto va a valer, es la variable dependiente. De hecho, por eso uno realiza experimentos, porque quiere ver cómo influye o en qué afecta el cambio que yo voy a realizar en mi variable independiente a la otra variable, que es la dependiente. Y hay que tener mucho cuidado en saber qué palabra me está haciendo mención a la variable independiente y qué palabra me está haciendo mención a la variable dependiente, ¿ya? Hay que tener cuidado, pero eso uno lo va practicando, ¿ya? A medida que va haciendo más ejercicios, uno va soltando la mano y ya va captando cuáles son las palabras claves que tiene cada una de estas variables. Yo les comento una. Hay una palabra en particular que suele aparecer bastantes veces, la verdad, y es la palabra medir, o se mide, o se quiere medir, cualquier derivado de la palabra medir. Si aparece esa palabrita en alguna parte del enunciado, ¿ya? Por ejemplo, se quiere medir X, lo que venga inmediatamente después de la palabra medir, es decir, este X, eso es la variable dependiente. Porque acuérdense que yo mido la dependiente, porque no sé cuánto vale, por eso la mido. Entonces, cuando aparezca eso, se quiere medir X, es porque X es la variable dependiente y la dejamos en el eje Y. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. Estoy interesada en saber si la masa de un trozo de hielo a menos 20 grados Celsius influye en la temperatura final que alcanza un cuerpo, aplicando una determinada cantidad de calor. ¿Cuáles serían las variables acá? O sea, comiencen a analizar este problema. Ojo que quizás esta materia aún no la han visto, no saben del contenido que está, del que habla este enunciado, porque esto está asociado con energía. Quizás no hemos visto energía, no tengo ni idea de qué es la energía, qué es esto, de qué me está hablando acá. No importa si están perdidos con eso. Esto simplemente es comprensión lectora y lo vamos a hacer. Entonces, busquen palabras claves acá. De partida, voy leyendo por partes y vamos haciendo análisis. Este tipo de preguntas siempre hay que hacerlo como paso a paso. Y sobre todo ir destacando. Así que si pueden llevar a la prueba destacador, lleven destacador.
Estoy interesada en saber si la masa, aquí aparece una variable, de un trozo de hielo a menos 20 grados Celsius influye, ojo con esta palabra, si la masa influye, está afectando en la temperatura final que alcanza un cuerpo aplicando una determinada temperatura final y aplicando una determinada cantidad de calor. ¿Ya? Ahí aparecen varios datitos. Pero ojo con la palabra influye. Si yo estoy bien, yo quiero analizar o mi estudio, de qué consiste mi estudio, es ver si la masa influye en la temperatura, es porque yo quiero ver si la temperatura depende de la masa. Si la masa, si yo al cambiar la masa veo que afecta la temperatura, entonces estoy viendo que efectivamente sí influye. Entonces, esa es la palabra clave, influye. Entonces, temperatura final en este caso es lo que yo quiero medir. No tengo ni idea cuánto vale la temperatura final, pero lo que yo sí puedo hacer es ir cambiando la masa. Entonces, puedo ir trabajando con distintas masitas y voy calculando la temperatura final. Entonces, en este caso, la variable independiente sería la masa del trocito de hielo, porque yo puedo ir ajustando esta masa. Y como yo quiero ver cómo afecta este cambio en la masa a la temperatura final, es decir, que la temperatura final no tengo ni idea cuánto vale, por ende la temperatura final es variable dependiente. Y así de sencillo se sacan este tipo de problemas, pero hay que tener cuidado con estas palabras. En este caso la palabra clave era influye, ¿ya? Ojo también con algo en particular, si alguien tiene dudas con los otros datos que me entrega el enunciado, por ejemplo, aquí aparece algo de una determinada cantidad de calor. Si me dicen que es una determinada cantidad de calor, eso es otra variable, que de hecho les voy a mostrar la otra diapositiva antes de eso para explicarles la otra variable y de ahí retomo este enunciado. Entonces aquí está lo que habíamos mencionado, variable independiente es la masa y la temperatura final es la dependiente. Entonces, antes de mencionarles en qué tipo de variable es en este caso el calor, tengo que hablarles de la tercera variable, que es la variable controlada. Esta no la graficamos, pero esta es una de las variables más importantes durante un desarrollo experimental, durante un montaje. Esto es uno de los tópicos como más conversados o más analizados previos a hacer un experimento. Uno siempre tiene que poner en análisis este tipo de variables. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Me dice que esta variable es aquella que permanece constante, es decir, que no cambia en ningún momento durante el experimento. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué me interesa tanto? ¿Por qué se debate tanto acerca de esta variable antes del experimento? Porque si ustedes tienen un montón de variables y todas cambian, lo que van a hacer es que al final no van a poder responder ninguna pregunta, no van a estudiar nada, porque va a ser un caos. Si, por ejemplo, en el caso anterior, de hecho aquí están las variables controladas, pero volvamos al ejemplo anterior. Si yo, por ejemplo, tengo este ejercicio, quiero saber cómo la masa, esa es mi pregunta, quiero saber cómo la masa de un trozo de hielo afecta en la temperatura final, solamente cómo afecta la masa en la temperatura final, pero cambio, por ejemplo, la temperatura inicial, cambio la cantidad de calor que le doy, hago el experimento, por ejemplo, en Santiago, luego me voy a Argentina, luego me voy a Perú, hago el experimento en distintos lugares, a distintas alturas, con presiones distintas. Entonces, habrían un montón de factores que podrían influir en esa temperatura final, no solamente la masa. Como estoy interesada solamente en la masa, luego a mí lo que yo necesito es solamente cambiar la masa. Y en base a eso calcular la temperatura final. Me da lo mismo lo demás. Entonces, por eso tenemos que controlar las otras variables. Todo lo otro que pueda hacer que afecte esta temperatura final, que no sea la masa, lo tengo que controlar, fijo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que controlar? La temperatura inicial. Esa ya está fija, es -20. Me conviene que todos estos trozos de hielo, da lo mismo la masa, partan siempre a la misma temperatura, porque si parten a temperaturas diferentes, quizá la temperatura inicial también podría afectar a la temperatura final. Entonces, por eso hay que fijarla, para que no influya. Entonces, fijamos la temperatura inicial en este experimento. ¿Qué otra cosa podríamos fijar? Es decir, tenerlo como variable controlada. La cantidad de calor. Siempre aplicar la misma cantidad de calor. Porque si aplico calores distintos, eso también podría influir en la temperatura final que va a alcanzar el trozo de hielo. Entonces, hay que pensarlo mucho. Es como, veamos qué cositas podrían influir en mi experimento que no sea lo que yo quiero estudiar. Entonces, eso es lo que se fija. Acá en este ejercicio, de hecho, aquí aparecen las variables controladas. En este ejercicio, aquí yo encontré estas variables controladas, podrían haber más. Cantidad de calor aplicado, esa sí o sí es controlada. El tiempo de exposición también a la fuente de calor, porque si son tiempos distintos, mientras más tiempo tú le des a una sustancia, va a alcanzar una temperatura distinta, tiene sentido eso. La ubicación y la presión atmosférica, y puede haber un montón de factores más que sean considerados como variables controladas. Entonces hay que tener cuidado con esta variable. Otra cosa que también tienen que considerar para este tipo de preguntas que tienen gráficos y tablas es el tema de las alternativas. Fíjense en esta pregunta. ¿Debo buscar la opción correcta o la respuesta o la que responde la pregunta? ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en donde las alternativas me van a entregar datos que son verdaderos. De hecho, uno dice, uy, pero esto es verdad, esto es verdad.
¿Cuál es el problema? Que no es lo que uno suele decir la más correcta, ¿ya? Porque la más correcta siempre es la que responde la pregunta. Siempre hay que tener cuidado con lo que nos están preguntando. Eso es lo que a mí me interesa. En base a esa pregunta, yo busco la alternativa, ¿ya? Porque puedo encontrar cosas ciertas, cosas falsas, pero a mí me interesa esta de acá, la que responde. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, ¿por qué hay días tan helados en invierno? Esa es la situación. Piensen que esa es la pregunta que nos están entregando en el enunciado. Entonces, y estas son las alternativas. La primera, porque el chocolate es un alimento con un alto nivel de cacao. Uno diría, ah, pero eso es verdad. Pero ¿dónde está el problema? Que no responde la pregunta de por qué hay días tan helados en invierno. Entonces, la descartamos. Estos son ejemplos radicales igual. En la prueba, obviamente, van a seguir ejemplos que los van a confundir un poquito más. Bueno, el otro claramente es falso, porque Elsa está interviniendo en el clima, eso nada que ver. Entonces, esa sería una afirmación falsa. Y la última, porque la crisis climática ha generado mayores cambios en el tiempo atmosférico. Esta sería la que más se ajusta como respuesta a esa pregunta del enunciado. ¿Ya? Entonces, tienen que tener esas cositas en cuenta cuando hagan este tipo de ejercicios. ¿Ya? Ahora, lo que me gustaría mencionar antes de empezar con los ejercicios, que es como la parte fuerte de que les decía en un inicio de la clase, me gustaría hablar un poquitito de qué es un gráfico y qué es una tabla, porque igual quizás estoy hablando aquí todo el rato de gráfico y tabla y estamos perdidos y no sabemos lo que es. Simplemente, chiquillos, estos son representaciones visuales que uno realiza para representar datos. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros queremos entregar una información, sobre todo si uno está haciendo una investigación, obtuvo sus resultados, quiere entregar esos resultados a la comunidad científica, esos resultados tienen que ser lo más entendibles posibles, tal que cualquier persona, incluso personas que no sean de tu área, pueden interpretar esos resultados. Pueden decir, oh, mira, aquí pasó esto, esto, esto. Si no lo logran interpretar, entonces obviamente esos resultados no van a servir de nada. ¿Qué pasa? Que si ustedes entregan datos con puro número, una sopa de números, una sopa de letras, nadie va a entender eso, ¿ya? El puro investigador que hizo eso lo va a entender, nadie más. Entonces, siempre se realizan esta entrega de resultados en formas de gráficos, distintos tipos de gráficos, dependiendo de lo que más te acomode o dependiendo de cómo hiciste tu investigación, cuál gráfico es el que más se ajusta al menos a las variables que tú estudiaste, etcétera, etcétera. Pero se realiza en forma de gráficos o de tablas. Entonces, si ustedes tienen un gráfico o una tabla, es mucho más fácil poder ver cómo se comportan las variables, qué pasa si una aumenta, qué pasa si la otra disminuye, etcétera, etcétera. Recuerden que en un gráfico normal, en el eje X, variable independiente, eje Y, variable dependiente. Entonces, dependiendo de la forma que tenga el gráfico, ustedes van a poder ir viendo qué les pasa a las variables, cómo se comportan entre ellas. Eso sería al menos la importancia de estos gráficos y la importancia de estas tablas, ¿ya? De hecho, uno suele trabajar mucho con este tipo de herramientas cuando está haciendo ejemplos, o sea, está haciendo experimentos que tienen muchísimos datos. Vamos con la primera pregunta entonces del día de hoy. Y acá les recomiendo, pausen el videíto, dedíquenle al menos unos 2 minutos, lean con cuidado. Esta es la clave, lean con cuidado. Si no han visto esta materia, no preocuparse. Simplemente hay que saber leer. Y voy a utilizar un lapicito para ir destacando palabras claves. Dice, un grupo de personas, probablemente este ejercicio quizás lo conozcan, quizás no, es de la PDT del año pasado. Dice, un grupo de personas dispone de un recipiente con agua y hace incidir sobre ella un haz de luz monocromática con un determinado ángulo, ¿ya? Acuérdense antes, cuando hablamos de un determinado calor o una determinada cantidad de calor, en ese caso era una variable controlada. Si hablo de un determinado ángulo, porque este ángulo va a ser controlado también, pero vamos a ver si lo logran interpretar mejor cuando lea todo. Con un determinado ángulo, yo sé cuánto vale ese ángulo, midiendo, ojo con esta palabra, midiendo posteriormente el ángulo de desviación del haz al pasar al agua. Luego agregan cierta cantidad de azúcar al agua para cambiar su densidad. Estoy cambiando la densidad. Y hacen incidir el haz de luz monocromática con el mismo ángulo, aquí ya apareció de forma explícita, el mismo ángulo sobre el agua, midiendo después el ángulo de desviación del haz al pasar al agua endulzada. Al respecto, ¿en cuál de las siguientes opciones se clasifican correctamente las variables dependiente e independiente del experimento? Ya, este ejercicio estaba directo, ya, esto era como llegar y sacar las variables. Fíjense que de partida me indican que el primer ángulo, cuando dicen que hago incidir, en este caso, un haz de luz con un determinado ángulo, ese ángulo es el mismo. Dicen que siempre ocupo el mismo ángulo, entonces el ángulo de incidencia va a ser siempre el mismo. Pero lo que sí estoy modificando es, o lo que está cambiando en este experimento, es el ángulo de desviación y lo otro que está cambiando es la densidad del agua, porque le estoy agregando azúcar.
Pero ¿cuál de esas dos que están siendo modificadas? Porque acuérdense que nosotros analizamos las que van cambiando, las que son variables, por eso tenemos que ver cuáles cambian. Las que son controladas no me interesan acá. Entonces, estas dos son las que cambian. Ángulo de desviación y, en este caso, la densidad del agua. ¿Cuál es la que ustedes creen que el investigador va a controlar? ¿Y cuál es la que ustedes creen que el investigador no tiene absolutamente idea de cuánto vale? Entonces, esa es la pregunta que se tienen que hacer. En este caso, la variable que va a controlar el investigador a su antojo es la densidad del agua, porque él va agregando azúcar como él quiere. Entonces, la densidad sería la variable que controla el investigador, es decir, la variable independiente, densidad de la sustancia. Densidad de la sustancia. Esta no me sirve. Y hay que tener especial cuidado con la palabra medir, como les había comentado en un principio. Como al ladito, es decir, a la derecha de la palabra medir está el ángulo de desviación, eso quiere decir que este ángulo de desviación es la variable dependiente, porque es lo que estoy midiendo, no tengo ni idea cuánto vale. Entonces tendría que ser ángulo de desviación, esto aquí aparece, ¿ya? Hice densidad de la sustancia, esta no, ángulo de incidencia ese es controlado, y no. Entonces la que más ajusta es la alternativa A, la variable dependiente, la que yo mido, es el ángulo de desviación, y la variable independiente, que es la que yo controlo como investigador y que sé cuánto vale, es la densidad de la sustancia. Vamos con el siguiente entonces. Voy a borrar esto y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice así. Una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Ojo con la palabra cierta masa, ¿ya? Eso automáticamente me está diciendo que masa es variable controlada. De hecho, lo voy a anotar al tiro. Acá. Masa, entonces, por la palabrita cierta, masa es una variable controlada. Dice, luego mide, y ojo que habla también de una determinada fuerza inicial, así que la fuerza inicial también podría ser controlada. A ver, después me lo vuelven a aclarar. Luego mide la distancia, ojo con la palabra medir, mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. Si repite lo anteriormente realizado en superficies de distinto material, ojo que la superficie también está cambiando, aplicando siempre la misma fuerza inicial, si aquí estaba. Entonces la fuerza inicial sí o sí, corroboradísimo, es controlada. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con este experimento? Entonces, acá les tengo un consejo, que las típicas preguntas de investigación que uno crea en un experimento siempre tienen dentro de la pregunta las dos variables, ¿ya? Típica pregunta es cómo influye la variable independiente en la variable dependiente, o en qué afecta tal variable a tal variable, cómo se relaciona la variable dependiente e independiente. Siempre todos los tipos de preguntas incluyen las dos variables, entonces tienen que reconocer las dos variables para poder buscar la pregunta que más se ajuste a su experimento, ¿ya? Entonces voy a descartar todas las otras preguntas que tengan alguna variable controlada, porque si la variable es siempre la misma, si la variable controlada tiene un valor fijo durante todo el experimento, no me interesa responder algo en función de algo que es constante, ¿ya? Porque no va a afectar en nada algo que es constante a tu ejercicio o tu experimento. Entonces, vamos viendo las alternativas. Primero voy a descartar las que tengan variables controladas y luego buscamos cuáles son las variables dependientes e independientes. Aquí dice, ¿cuál es la relación entre la fuerza inicial? Entonces, automáticamente la alternativa A la descartamos porque fuerza inicial es controlada. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial? Nuevamente, variable controlada, la descarto. La C, ¿cuál es la relación entre la distancia recorrida y el material de la superficie? Esa no la descarto. Y la alternativa D, ¿cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y su masa? Ojo que masa variable controlada. Entonces, aquí directamente podemos decir que es la C. Pero analicemos antes cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente para que vayamos practicando. ¿Qué es lo que mido? La distancia recorrida por el bloque hasta detenerse. Eso quiere decir que, acuérdense, lo que está a la derecha de la palabra medir es variable dependiente. Entonces la distancia vendría siendo la variable dependiente. Y por otro lado, las superficies o los materiales que componen estas superficies vendría siendo la variable independiente. Yo sé cuál es el material, yo lo voy ajustando a mi antojo. Primero lo hago en una superficie de madera, luego en una superficie de cerámica, en hielo, etcétera, etcétera. Yo modifico la superficie, yo sé cuál es la superficie y lo que hago es calcular, aplicando siempre la misma fuerza inicial, cuánta distancia logra recorrer el bloque hasta detenerse. Entonces, la superficie es la variable independiente en este caso. Entonces, la C dice cuál es la relación entre la distancia recorrida, que es la variable dependiente, y el material de la superficie, que es la variable independiente. Ya, esa es como una típica pregunta de investigación. Ya, eso sería para esta pregunta. Vamos con otra. Creo que ahora viene un gráfico o una tabla, si mal no recuerdo. Una tabla. Dice, un grupo de personas realizó un experimento para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de un resorte. Entonces voy a ir marcando acá. Queremos investigar cuáles son los factores que afectan en el número de oscilaciones de un resorte. ¿Ya?
Entonces, automáticamente podríamos decir que el número de oscilaciones vendría siendo la variable dependiente, porque es lo que yo voy a medir en este experimento. Cambiando distintos factores, voy a medir el número de oscilaciones. Entonces, perfectamente, esta es la variable dependiente. Dice, para ello, desde un resorte suspendieron un objeto de cierto peso, ya se habla de cierto peso, peso es variable controlada, entonces la vamos a poner acá, controlada, y lo hicieron oscilar verticalmente. Con esto determinaron el número total de oscilaciones completadas por el resorte durante 10 segundos. Si siempre ocuparon el tiempo de 10 segundos, quiere decir que el tiempo es controlada también. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, fíjense que estoy determinando el número de oscilaciones, así que el número de oscilaciones, aquí ya se corroboró lo que habíamos pensado en un principio, es una variable dependiente. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de qué depende el número de oscilaciones? Eso es lo que están haciendo en esta investigación, eso es lo que están probando. Entonces, fíjense en la tabla, tengo 3 intentos, intento 1, 2 y 3, y estamos cambiando la longitud natural del resorte, según esta tabla, está cambiando, estoy cambiando el estiramiento del resorte, la masa del objeto es siempre la misma, así que la masa es controlada, así que esta es controlada, no me interesa, y la cantidad de oscilaciones es la que va a cambiar, ¿ya? Pero esa es la que no sabemos, en un principio del experimento no sabemos cuánto vale. Según los resultados presentados anteriormente, ¿cuáles de las siguientes variables incide en la cantidad de oscilaciones del resorte? Ya es decir, ¿cuál sería una variable independiente que afecta a la variable dependiente? O sea, que hace que se modifique la variable dependiente. Ya, perfecto. Entonces, esa sería esta pregunta. ¿Cómo podemos realizar esto con el dato entregado en la tabla? Entonces, pero antes de ver la tabla, comentarles así brevemente, por si están medios complicados con esta parte de acá, la longitud natural del resorte es cuánto mide un resorte solito, así como si yo lo dejo tranquilito. Si ustedes miden esa distancia del resorte, esa es su longitud natural, ya es previa a que uno le coloque más y se estire. Esa es la longitud propia o natural de un resorte. Ya, entonces, ¿cómo podemos ver qué variable afecta la cantidad de oscilaciones del resorte? De partida, como yo les comentaba, al principio, cuando vimos las variables, cuando yo quiero estudiar cómo una variable afecta a la otra, solamente estas dos variables pueden cambiar. Todo lo demás lo tenemos que fijar, porque recuerden que cuando tenemos muchas variables que cambian, entonces al final cualquier variable puede afectar a lo que tú estás estudiando, entonces no vas a poder responder bien tu pregunta. Para poder responderla tienes que simplemente enfocarte en la variable, en una variable que vaya cambiando y obviamente en la que sí o sí se va a modificar, que es la que tú estás midiendo. Entonces hay que tener siempre dos variables que se modifiquen, la independiente y la dependiente. Todas las demás tienen que ser controladas. Veamos acá, la masa es controlada, bueno, el peso se relaciona con la masa, es controlado, el tiempo también es controlado. Lo único que estoy modificando es la longitud natural del resorte y el estiramiento del resorte, ¿ya? Y obviamente la cantidad de oscilaciones, que ya sabemos que es la variable dependiente. Pero entonces tenemos que fijar una de estas dos que aparecen aquí como columnas, o sea, como filas, tengo que fijar una. Si, por ejemplo, alternativa A, si queremos estudiar si la longitud natural del resorte afecta en la cantidad de oscilaciones que va a efectuar este, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar la longitud natural del resorte. Por ende, el estiramiento del resorte lo tengo que fijar. Entonces, estiramiento quedaría como variable controlada, esto tiene que ser controlada, y lo único que voy a cambiar es la longitud natural del resorte. Entonces ahí sí que voy a poder hacer un buen estudio y ver si efectivamente esta longitud natural afecta o no la cantidad de oscilaciones que va a efectuar nuestro resorte. Entonces, veamos en qué intento el estiramiento se considera como variable controlada. Entonces, fíjense que del intento 1 el estiramiento es de 15 y en el intento 3 también es de 15. Entonces ahí es controlada porque es el mismo valor. Y estoy cambiando la longitud de 69 a 30. Entonces, cuando vale 69 centímetros, el resorte realiza 30 oscilaciones. Cuando vale 30 centímetros, la longitud natural, el resorte realiza 45 oscilaciones. Es decir, que efectivamente el cambio en la longitud natural del resorte influyó en la cantidad de oscilaciones que se realizaron. Por ende, automáticamente la alternativa A era la correcta, ¿ya? Veamos qué pasa en el caso del estiramiento. ¿Qué pasa si en vez de cambiar la longitud natural, cambio el estiramiento? Entonces, para eso voy a borrar esto. Y tenemos que fijar entonces ahora la longitud natural. La longitud natural quedaría como controlada. Ay, borré lo que no tenía que borrar. Entonces ahora el estiramiento vendría siendo nuestra variable independiente y la longitud natural sería la variable controlada. Esa sería la controlada. Ojo que estoy analizando la alternativa B. Entonces, fijamos la longitud natural. Fíjense que en el intento 2 y 3 tiene 30 centímetros. Entonces, en esos dos intentos es cuando mantengo fija esta primera variable. ¿Y qué pasa con el estiramiento del resorte? Fíjense que primero en el intento 2
vale 8 centímetros y eso entregó una cantidad de oscilaciones de 45. Luego acá vale 15, cambió y entregó la misma cantidad de oscilaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que el estiramiento del resorte no influye en la cantidad de oscilaciones que va a realizar. Entonces, la alternativa B no es correcta. La masa y el peso, acuérdense que son variables controladas y que tampoco eran las alternativas correctas. Entonces, alternativa A era la elegida desde un comienzo. Ya, vamos con la última pregunta entonces, que dice, en la figura se representa parte del perfil temporal de 3 ondas de luz visible, cada una asociada a un color, propagándose por un mismo medio. El orden de estas ondas, desde la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia, es, ojo que perfil temporal simplemente está haciendo mención a que en el eje X tenemos expresado el tiempo en segundos, y en el eje Y está, en este caso, distancia en metros. Simplemente por eso se llama perfil temporal, porque nos está indicando el tiempo en el cual se propaga la onda. Para este problema sí hay que tener un poquitito más de conocimiento de contenido. Aquí no era tan directo. Lo que tenían que saber aquí, como previo para poder analizar este gráfico, es qué es la frecuencia. Entonces, frecuencia, si es que todavía no están familiarizados con ese concepto, es la cantidad de oscilaciones que se realizan en un determinado tiempo. Como todas estas ondas se propagan en el mismo tiempo, porque fíjense que llegan exactamente aquí, y todas llegan acá, entonces se propagaron durante la misma cantidad de tiempo. Entonces lo que tengo que ver simplemente es cuál es la que oscila más, nada más que eso, cuál realiza una mayor cantidad de vibraciones. Entonces, fíjense que el color verde es el que tiene más oscilaciones, tiene un mayor número de ciclos o de pulsos que se suelen denominar en el eje de ondas. El color amarillo oscila menos y el color anaranjado es el que oscila menos que todos los demás. Entonces, en este caso, podemos decir que quien tiene mayor frecuencia sería el verde. Entonces, la frecuencia del verde es mayor que la frecuencia del amarillo, amarillo, amarillo. Y esta a su vez es mayor que la frecuencia del anaranjado, anaranjado, es anaranjado, ¿ya? Pero ojo, me preguntan desde la que tiene menor frecuencia a la de mayor, es decir, que lo mismo que escribí acá, pero al revés. Entonces tendría que ser anaranjado primero, luego amarillo y finalmente verde, es decir, la alternativa A. ¿Ya? Si quieren ver un poquitito más en profundidad esta pregunta, contemos la cantidad de pulsos, que esto sí tienen que manejarlo. Acuérdense que para contar pulsos nos ubicamos desde donde comienza la perturbación, contamos un monte, un valle, vuelvo a la línea de equilibrio, ahí tengo un pulso. Y así seguimos. Segundo pulso, tercer pulso, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces el verde tiene 7 pulsos o 7 oscilaciones. Veamos el amarillo, hagámoslo con amarillo. Dice, entonces nos ubicamos al inicio de la perturbación y contamos un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, hay 4 pulsos. Tiene 4 pulsos, ¿ya? 4 pulsos. Y el anaranjado, entonces, con color naranjito, nos ubicamos en el comienzo de la perturbación, consideramos un monte, un valle, y una vez que volvemos a la línea de equilibrio y tenemos un pulso, repetimos, segundo pulso, tercer pulso. Tiene 3 pulsos. Entonces, aquí ya corroboramos que efectivamente quien osciló más, quien hizo más pulsos, fue el color verde. Luego el amarillo y finalmente el anaranjado. Entonces, eso sería todo, al menos para este problema. Y también para la clase del día de hoy, porque ya vimos absolutamente todo el contenido y también vimos todos los ejercicios. Acá lo que tengo son algunos consejos que es importante que traten de considerarlos, son buenos consejos. Primero que todo, siempre revisar sus materiales en su intranet de CPEch. Todo contenido, toda herramienta que ustedes tengan, ocúpenla, ya porque les va a servir para ir practicando, para ir soltando la mano, para que igual se vayan relajando con el tema de los contenidos. También importante, no dejen todo a última hora, ¿ya? Siempre traten de ir estudiando de a poquitito. Por último, una hoja por día, pero eso les va a simplificar mucho más el estudio y el estrés también cuando estén cercanos a la prueba. Asistir a todas las clases. Si es que tienen dudas, pueden agendar entrevista con profesor en línea, si es que son alumnos CPEch. Y revisar también el canal oficial de YouTube de CPEch. En la pizarra un clic, en la lista de reproducción de pizarra un clic, van a encontrar videos de teoría que les puede ayudar a complementar lo que van estudiando de a poquitito. Eso sería entonces todo por el día de hoy. Les deseo mucho éxito y mucha suerte. Espero que hayan aprendido a interpretar los gráficos y sobre todo a identificar las variables para poder manejarse al 100% con este tipo de contenido o con este tipo de estrategia o de habilidad. Hay que practicar. Entonces les recomiendo que hagan muchos ejercicios, muchos ensayos, trabajen el tema de las habilidades, de las variables dependiente e independiente, trabajen con la comprensión lectora, porque el año pasado fue mucha comprensión lectora, trabájenlo. Y con eso ya van a ir de a poquitito y se van a ir soltando. Eso sería entonces, ahora sí, me despido, nos vemos en una futura clase, que tengan un lindo día. Chao, chao.